Sí, sí. Un saludo muy especial. Entramos a una etapa, hoy es la sexta, hoy es 18 de enero. Son las... tenemos las... Bueno, 7 pasadas de la tarde, hora de Colombia. Voy a compartir pantalla para efectos de intercambio de información. Vamos compartiendo pantalla, me ven. Bueno, ven la pantalla. Hay un suceso muy importante que va a pasar, va a empezar a transcurrir a partir del 20 de este mes, que es la entrada de Plutón en Acuario. Astrológicamente podemos verlo así. Vamos a mirar, vamos a visualizarlo, a ver cómo nos sale. Dámosle fecha, eso es el 20. Está muy pequeño esto. 20 de febrero, 21 de enero, más o menos a las, estamos hablando prácticamente como a las 7 de la noche. Pueden ver acá a Plutón, a 0 grados 1 minuto de Acuario. Este planeta que ven ahí, llamado Plutón, él demora 20 años en cada signo y tiene un recorrido en todo el zodiaco de 248 años. Pueden imaginarse la cantidad de tiempo que tiene para hacer un ciclo completo en el zodiaco. ¿A qué viene el caso? Voy a tocar el tema, la próxima clase voy a tocarlo. En un paréntesis voy a hablar un poquito sobre esos ciclos de Plutón. Y vamos a tocar qué viene a traer Plutón, cuál es el escenario que se va a vivir con la llegada de Plutón. Eso va a cambiar todo, muchísimas cosas. Plutón es la muerte, es el destructor, pero también es el constructor, ¿sí? Es el que reforma todo o nada, ¿sí? Son los extremos. Con el Acuario, que es la rebeldía, vamos a ver cómo se hizo presente la última vez en la Revolución Francesa, en la Revolución Americana. Entonces se espera que van a haber otras revoluciones ya adecuados a los tiempos modernos, mucho más caracterizadas por el aire, que es en este caso Acuario, muy centradas a nuevas ideologías, utopías. Ya no va a haber las distopías, que son los disturbios que dan divisiones. Y la humanidad va a prepararse para unas formas de vivir, unas formas de trabajar, la parte cultural, social, política, económica, todos unos cambios. Entonces voy a tocar el tema de Plutón y las eras plutonianas, que es muy interesante. Espero que puedan entender un poquito de eso los que hemos estudiado o que estamos estudiando astrología. Bueno, el tema de hoy es dedicado a la meditación. Hoy entramos ya al tema de la meditación propiamente dicho. Entonces, voy a tocar un poquito bibliografía que se va a usar o referenciada, ¿sí? Bibliografía, tenemos los siguientes libros, ¿sí? El cuarto giro, todos, la mayoría son de Ken Wilber, ¿sí? Por ser el que vamos a tocar el tema de la meditación integral. Es el más completo de todos. Bueno, este primer libro se llama El cuarto giro, es un libro pequeño, muy ameno a leerlo, ¿sí? Y ahí empieza ya a tener un poquito sobre dice el presente, el pasado, el presente y el futuro. Mirar en tiempos
eh, la historia evolutiva de todo lo que tiene que ver con la conciencia. Y aquí el cuarto giro se debe porque el tercer giro fue en la época de Buda de Shankaracharya, que fue uno de los grandes comentadores, y después fue Vasubandhu y el hermano y su hermano que hicieron unos cambios. Y ellos hicieron todo reformaron el budismo completamente, ¿sí? Entonces el cuarto giro es un budismo ya muy práctico, muy occidentalizado. El libro pues va explicando todos estos cambios que se están sucediendo en la conciencia. Él culmina con estas gráficas que las vamos a mirar ahora con un poquito más de detalle. Voy avanzando un poquito. Empieza a tocar estos esquemas que son las famosas, recuerden, son las estructuras de desarrollo de la conciencia, ¿sí? Que van numeradas del 1 al 12, en forma ascendente, entre más ascendente, más incluyente, más completa. Hay algunas que vamos a mirar las edades, que las edades se tienen para el desarrollo de estas estructuras. Estas estructuras uno nace con ellas y se va formando. Estas estructuras son muy evolutivas, se llaman estructuras y son estructuras de crecimiento. Entonces, por aquí podemos ver en esta gráfica cómo las estructuras van con un aspecto de visión que uno tiene. La mente sensomotora son mentes muy arcaicas, las visiones, la mente instintiva e impulsiva son mágicas o sexuales, la mente conceptuales o intencionales son de poder o mágica mítica, ya acercando las mentes concretas son míticas o mixtas, la mente racional, que es el momento en que desde hace 300 años estamos en ese proceso, es más razonada, es más moderna, más autoestimada. Viene la pluralista, que son muy pocas hay en la humanidad, no todos estamos en estas estructuras. Vamos a encontrar de que hay unos porcentajes de la humanidad que se dividen en estas estructuras. Estas últimas, por ejemplo la pluralista, ya son muy poca la humanidad que está ahí, no llegan al 10%. Ellos tienen una masa crítica. Cuando se hace masa crítica, empiezan a imperar y a gobernar las estructuras sociales y culturales. La visión lógica más holística son muy pocos, son contaditos los que tienen ese tipo de visión. ¿Y qué no decir de lo que se llama las de tercer grado, que son la metamente, puramente, sobremente y sobremente, que son estructuras ya más transpersonales? Bueno, de eso lo vamos a tocar en este tema hoy. Digamos por acá, entre la bibliografía, este libro muy bueno. Esta gráfica es muy buena porque es la forma como uno interpreta la realidad, ¿sí? A través de las estructuras, ¿sí? Porque vamos a ver otra cosa. Horizontalmente se va a ver lo que se llama los estados de la conciencia, que son estos que ven acá, ¿sí? Estos que están acá. Son 5 estados. Aquí hay 4. Y los de abajo, o sea, estos son los estados de la conciencia. Y esta que ve abajo son las estructuras de la conciencia. Estructuras. Hay que retener eso bastante. Este cuadro permite comprender mejor la realidad cuando la persona desarrolla. Todos tenemos los 3 estados, que es el ordinario,
que es el sutil, el causal, que es el ordinario, es la edad de vigilia, el sutil es con sueño, el causal es sin sueño y el no dual son ya más transpersonales. Entonces, ¿cómo lo interpretan en realidad? Entonces, depende del estado y la estructura de esa. Perdón, que estaba un poco enfermo. Esto es interesante porque aquí vamos a analizar un poquito sobre estas estructuras y sus desarrollos, porque hay mucha investigación y desarrollo en torno a ellas. Y cantidades de autores, tanto orientales como occidentales, se han dedicado a clasificar las estructuras. Vamos a llegar a contemplar esto que se llama el cuadrante, porque son las perspectivas que también se tienen en cuenta. Y entonces ahí vamos a hablar de lo que son los niveles, los estados, los tipos, etcétera, etcétera. Dedicado a este libro. El siguiente libro es La visión integral. Es un libro muy pequeño, muy completo. Se llama La visión integral. Los títulos están enfocados a principales ingredientes de una visión integral, cómo funciona y una práctica integral que tenga él. Un libro muy sencillo, todos del autor se llama Ken Wilber, muchos los conocen. Este librito es sencillo, muy rápido la vida. Bueno, eso tiene una gráfica muy bonita. A ver si llegamos allá. Con unas prácticas, con ejercicios. Bueno, aquí están. Recuerda, nuevamente se hace toda la estructura de la conciencia, pero según varios autores, como lo viene manejando, como el de la fe de Fowler, John Fowler creo que se llama. Cómo hace la estructura. Nuevamente el cuadro que hemos visto, que lo vamos a ver en detalle. Y así el libro empieza a hablar sobre los niveles, omnicuadrantes, omnitipos, la cantidad de estructuras que se pueden meter en esos cuadrantes. El libro más importante de todos se llama que se llama, un momentico que abro. Se llama La meditación integral. Este libro es el más importante. Yo les recomiendo que lo impriman, lo tengan, lo consultan permanentemente. Sobre eso vamos a hablar bastante. Y ahí hemos extraído todo gran parte del material.
Se llama Mindfulness para despertar y estar presente en nuestra vida, la meditación integral. Sobre eso vamos a tocar el tema. Es un libro muy excelente donde empieza a describir que es hay cuatro etapas, cuatro caminos que hay que para evolucionar. Uno son el camino del crecimiento, que es a través de esas estructuras de la conciencia, que aquí le llaman los mapas ocultos, porque no se ven internamente, pero sí se ven externamente. El despertar, aquí llama despertar, el despertar son los estados de conciencia. Se puede llegar a despertar los dos más, tenemos tres: vigilia, sueño y no sueño. Podemos despertar unos que son más conscientes, más incluyentes. La expresión que es los cuadrantes, es decir, es la perspectiva que tiene la conciencia, cómo vemos el mundo, cómo nos rodeamos el mundo, cómo se estructura el mundo a través de esa expresión. Y la otra parte es la limpieza que uno debe tener. ¿Cómo debe uno limpiarse? Entonces la meditación hace ese recorrido, la integral hace un recorrido en todos estos aspectos que estamos tocando. Un libro muy bueno, recomendado 1A. Entonces, según eso, entonces entramos al tema. Meditación integral. Bueno, ¿me escuchan? Pregunto, porque estoy aquí. ¿Me escuchan? Sí, se escuchan. Bueno. Sí. Bueno, aquí esta exposición tiene tenemos con Lucero hace más de 2017, 18 fue que empezamos a hablar sobre esto. La meditación integral. ¿Sí? Cada día vamos viendo los posicionamientos que tienen estos temas. Cuando entre en Plutón en Acuario del todo, va a haber un cambio de paradigmas y la gente se va a volcar a estos temas. La meditación integral va a ser uno de los focos más importantes del desarrollo, crecimiento y evolución de la humanidad futura. Bueno, ¿qué es la meditación integral? Entremos al contexto. Bueno, integral es un concepto holístico que incluye e integra materia, mente, alma y espíritu. ¿Se acuerda la filosofía perenne de los 4 cuerpos? Perdón, los 5 cuerpos, incluyendo 4 cuerpos: materia, mente, alma y espíritu. Si incluyéramos el cuerpo, estaríamos 5 cuerpos. 5 cuerpos. Aquí son 4 que incluyen materia, simboliza el cuerpo, la mente, el alma y el espíritu. Entonces, cuando se habla de integral, incluye toda esta parte de materia, mente, alma y espíritu. Es esencial para el complementamiento, para el completamiento, perdón. O sea, que no carece de nada para ser completo, es entero. Integrador porque es inclusivo, global, equilibrado, que reconoce la unidad en la diversidad, une, relaciona, abraza, pero no en el sentido de uniformar o eliminar las fecundas diferencias, matices y tonalidades que colorean nuestra humanidad plural. Integral en sí significa comprensivo, inclusivo, balanceado, no deja nada por fuera. Un mapa integral comprensivo de la conciencia. ¿Por qué vamos a hablar de todo esto? Porque cuando uno medita en algo.
medita en el pensamiento de algo. ¿Sí? Esto y empieza a ver la persona, al volverse testigo presencial, empieza a ver una serie de fenómenos y que tiene que diferenciarlos, integrarlos, interpretarlos. Entonces la meditación se vuelve el vehículo más importante dentro de ese crecimiento y despertar de la persona. ¿Cuáles son? Bueno, en un mapa integral dice que hay 5 elementos. Los llamamos los cuadrantes. O sea, son perspectivas. Niveles. Ahí encontramos niveles, líneas, estados y tipos, que como veremos no son meros conceptos teóricos, sino aspectos de la experiencia que cualquiera puede verificar. Reflejan el perfil fundamental de su propia conciencia. Vamos a abordar en esta clase las siguientes áreas. Lo que son la meditación, sus técnicas orientales y occidentales. ¿En qué consiste eso? Vamos a hablar del espectro de la conciencia según las tradiciones orientales y occidentales y haremos una visita guiada a los ingredientes más fundamentales. Por supuesto, la bibliografía complementará más lo que estamos exponiendo. Los modelos, vamos a hablar de los modelos integrales de la conciencia y sus rasgos distintivos. Y ahí vamos a tocar lo que son las escuelas y tradiciones. Hablaremos de las estructuras básicas u olas o estadios y los estados de la conciencia. Las diversas líneas de desarrollo o corrientes evolutivas. Vamos a hablar de las 4 dimensiones o perspectivas. Son perspectivas profundas del hombre, del universo y su visión integral. Vamos a hablar del crecimiento y los mapas de desarrollo. Y vamos a hablar del despertar y expresión de las perspectivas de la conciencia y por supuesto vamos a hablar de la limpieza. Cuando hablamos de la limpieza hablamos de las sombras. A las sombras, perdón. Clases o tipos de meditación. Bueno, aquí es en 1, 2, 3, 4, 5, 6 resumimos casi las grandes tradiciones que tienen sus escuelas de meditación. Todos terminan es una disciplina propia de cada tradición. Tenemos la budista, que tiene el shamatha, que es lo más elemental, y la vipassana. La shamatha en el mundo occidental se llama mindfulness. Ya vamos a ver quién fue el que la promulgó y la enseñó. Cuando hablamos del budismo tibetano, ellos tienen una meditación llamada Dzogchen, que significa meterse en la vida de los demás y hacer Mahamudra, pero meterse en la vida de los demás para ayudarles, ¿sí? O sea, ser consciente y compasivo con la humanidad. Ese es el Dzogchen. Los budistas tienen la famosa meditación, los Zen, el budismo Zen tiene la famosa meditación llamada Zazen. Quizás la más amplia y más documentada es la meditación yógica, que es de los chakras. Allá encuentra 8 disciplinas básicas que tiene esa tradición. Un momento, por favor. Por ejemplo, hablando de la yoga, ¿sí? En la yoga encontramos esa meditación yógica. Encontramos lo siguiente. Se le llama
La escuela Patanjali, es que ha habido 6, en la India hay 6 escuelas. Una de esas se llama la escuela de Patanjali, que prácticamente fue un compilador de la yoga. Su libro muy famoso se llama Yoga Sutras. Ahí pues habla precisamente de que la Astanga Yoga, o sea, la yoga más integral de todas, expone sus famosos Yoga Sutras. Es un texto, define alrededor de, en total son 8 disciplinas o etapas. Entonces él le llama, por ejemplo, la primera se llama llama, las llamas, o sea, es una práctica de las 5 virtudes más esenciales o morales que hay que practicar, como la no violencia, no volverse no violento, ser veraz, un celibato, no robar y no codiciar. Disciplinas que se adquieren en los procesos de liberación. La segunda se llama niyama, que son prácticamente prácticas de los 5 hábitos regulares, como la pureza, el contentamiento con todo, austeridades, el estudio y la entrega al proceso de liberación. La tercera le llama las asanas, que son las posturas que muchos conocen. Son 84 posturas y todos terminamos haciendo una de esas 84, generalmente las posturas de meditación, que son muy famosas, que son medio o todo o las dos piernas montadas una sobre la otra o una sola sobre la otra, cualquiera de las dos, izquierda o la derecha, que son posturas de meditación. O las posturas Zen, que son posturas también de meditación, posturas de asanas. Esta misma escuela pues incluye el pranayama, que son las respiraciones, que son alrededor de 9 respiraciones. Incluye una técnica que se llama pratyahara, que es apartar la mente de los objetos y de los sentidos. Igualmente incluye una que se llama el dharana, que es concentrarse, fijar la mente en el objeto de la contemplación, y el famoso dhyana, que es la meditación propiamente dicha, que es el flujo continuo de pensamientos hacia un objeto. Es mirar ese flujo y prácticamente ir circunambulando ese objeto, alrededor de ese objeto, circular alrededor de ese objeto. Finalmente llegan al famoso samadhi, que es la absorción completa o identificación con el objeto de la meditación. Es una unión meditativa, digamos, con el absoluto. Esa es la más importante en las definiciones que se tienen de ella. En lo que se refiere y la meditación yógica se medita mucho en los famosos chakras, que los vimos en clases pasadas. La meditación trascendental, que es a través de mantras, muy famosa, es una mantra yoga que le da un nombre, generalmente en lengua sánscrita, es una lengua que muy poco habla, quizás está en el rango de lengua muerta, pero ha servido, es una lengua muy rica en cuanto a sonoridad y expresión metafísica. Ahí se le da un mantra y la persona medita con ese mantra, ¿sí? El mantra son palabras salmodiadas y van al objetivo de despertar el verdadero ser interno. Las determinadas escuelas, como las sufíes, los cabalistas o las cristianas, tienen sus meditaciones a través de sus retiros. Ellos meditan tienen su propia misticismo en sus meditaciones. Mindfulness, o sea, que se llama, es una meditación que salió del chamata budista, que significa es la atención plena como concepto psicológico, es la concentración de la atención y la conciencia, de la atención y la conciencia, basado en el concepto de mindfulness o conciencia plena de la meditación budista.
Se popularizó en Occidente gracias a John Kabat-Zinn. John Kabat-Zinn fue un médico molecular, vive todavía, es americano, de padres judíos, y empezó a divulgar una cantidad de libros dedicados a la meditación mindfulness. Son muy famosos, muy conocidos, muy divulgados estos libros y el método que él le llamó mindfulness o atención plena como tal. Lo que vamos a ver es una mindfulness integral, o sea, mucho más completo. La meditación mindfulness tiene unos efectos, una forma de entrenamiento cuerpo-mente, que ha demostrado reducir espectacularmente. Esto ya se ha verificado, se ha monitoreado, ya hay estadísticas, ya hay controles. Sirve, disminuye el estrés, intensifica las sensaciones de calma, relajación y armonía. Alivia la ansiedad y la depresión. Reduce el malestar provocado por el dolor. Disminuye la presión sanguínea. Aumenta la capacidad de aprendizaje y el coeficiente intelectual y la creatividad. Se vuelve uno más inteligente. Y ahora miren, me suena. Cierren el micrófono que se escucha. Sí. Ludi. Bueno, aumenta el coeficiente intelectual y la creatividad y despierta los estados más elevados de la conciencia, los que en ocasiones se conocen como los logros más elevados de la naturaleza humana. Es decir, si vamos a hablar de un nuevo estado de conciencia, se logra a través de la meditación, por favor. No hay otra forma, no hay otra disciplina sino meditar, meditar y meditar. ¿Sí? Fíjate que los budistas zen meditan 50 años, 60 años meditando para tener un despertar súbito, muy súbito, un satori como le llaman ellos. Preguntas, respuestas. Fernando, Sí. Bien. con David, dígame una cosa, por el lado de la línea de la Advaita, ellos lo que llaman autoindagación, ¿eso es un tipo de meditación? ¿Perdón, de quién me habla? Advaita, el Advaita. hinduismo. Ah, Sí, el Advaita. Advaita. La Advaita es Vedanta. Y Sí, correcto, pero eso, sí. lo que hacen ellos, autoindagación, ¿eso es meditación? Sí, claro, Sí. es la autoindicación. Bueno, la Advaita maneja los grandes expresiones de la Advaita son Ramana Maharshi y Nisargadatta. ¿Sí? El uno trabajó, Ramana Maharshi trabajó la autoindagación, la Vichara Yoga, creo que le llamó, Vichara Yoga, que es el preguntar permanentemente quién es él, quién soy yo. Esa autoindagación lo va llevando a niveles más profundos de la conciencia, a desarrollar esos niveles profundos y crear la convicción para que se vuelvan rasgos permanentes, o sea, estructuras muy propias para entrar y salir en cualquier momento y se conviertan en hábitos de la vida uno. El otro es el de Nisargadatta, que también es, digamos, quién soy yo, que es el neti, ni esto ni aquello, ¿sí? O el tatuar así, tú eres aquello. Son expresiones para indicar esos estados no duales. Bueno, 4 caminos de evolución. Cuando se habla de evolución, vamos a hablar de 4 caminos que nos llevan a ello. Todos hay que recorrerlos, todos, ninguno se deja. Así sea
Así esté mocho como yo, que no puedo andar, tengo que recorrerlo como sea, cada uno, con todas las habilidades, facultades plenas, y tiene que uno recorrer estos 4 caminos. Producen, ¿qué producen? ¿Cómo se llama? Hay el camino del crecimiento. Lo más importante es el crecimiento y el de despertar. Crecimiento produce mucha sabiduría, da plenitud, o sea, lo llena uno con el saber, con el conocimiento. Mientras que el despertar lo que le produce es una paz. Y por supuesto todo se conjuga en una felicidad eterna, no tan temporal como la satisfacción de sentidos burdos, con la materia, no. Ahí se trabaja en unos niveles muy elevados y van produciendo estos estados. Hay los de expresión, que es cómo nos vemos en el mundo, cómo actuamos en el mundo, y la limpieza, que es la característica de lo que llaman sombra, que fue un término que acuñaron los psicólogos para expresar que son todos los rasgos negativos de uno que uno no quiere reconocer y los proyecta a los demás, y se convierten o en alergias o en adicciones. El uno por no haberlos trascendido y el otro por no haberlos incluido. Hay una forma de ir avanzando que se llama trascender e incluir. Un momentico, que aquí el perro cualquiera que pasa me va a ladrar y me asusta. Crecimiento, hablamos del crecimiento. Cuando esto fue muy desarrollado por Occidente. Oriente no había trabajado tanto esto, de estas mapas, que llaman mapas ocultos del desarrollo. Un momentico. Sí, saqué el perro. Bueno, estos niveles de crecimiento o desarrollo de la conciencia, desde hace 300 años empezaron a desarrollar, a verlos. Esto va creciendo, esto no era estático. No, esto va creciendo, y ahora miramos algunas edades de la evolución del ser del humano y del universo, y vemos cómo van creciendo estos niveles. Van en orden ascendente. A medida que la humanidad se prepara, madura, va pasando a determinados niveles. Es una etapa crítica para establecer. En ese momento la mayoría, casi el 65%, están en lo que se llama el mítico racional. El 4 y el 5 está casi toda la población. 65% de la humanidad. De 7.000 y pico millones sacan el 70%. Casi 4.000 y pico, casi 5.000 millones están en esa parte, entre lo mítico y lo racional. Perdón, sí, mítico y racional. No miento, mítico y mágico son el 65%. Racional está en un 10% a un 15%. El resto repártelo ahí de tal manera que lo que es la superintegral estamos en un 1% nomás. Estos son los famosos niveles de crecimiento, desarrollo de la conciencia. Se llaman así, arcaico. Se coloca un color de acuerdo en este caso, la referencia es el espectro el cromático de la luz a través, cómo se refracta la luz. ¿Cómo? ¿El chakra, el color de los chakras? No, el color de los chakras es distinto. No, es el color de la luz, la difracción del color de la luz. Sí. Es una forma de, lo último que dijo que vuelve, es una forma de mejor asimilar con el color, y aprende uno un poquito sobre el desarrollo mismo. El arcaico siempre se conoce con el color infrarrojo. El mágico tribal, magenta, ya empieza un rojo a descolorirse, un descolorido, a un mágico mítico rojo, a una mítico tradicional, un ámbar. El racional se conoce con el color naranja,
el pluralismo posmoderno verde, el integral o turquesa, el supraintegral blanco, el paramente que llama añil, que llama Aurobindo Ghosh, el metamente que es violeta, el sobremente que es ultravioleta y la supermente que es clara luz, la luz blanca. ¿La acuerdas que vimos que al final del túnel de todo veía la clara luz? Esa es la famosa clara luz de la supermente. Bueno, esto nos ubica que a medida que vamos avanzando en nuestras edades, pues estamos más propensos a desarrollar determinadas estructuras de la conciencia, ¿sí? Lo físico es el prenatal, pero el sensorio perceptual o la sensación y percepción empieza de los 3 meses. La parte de emoción sexual de 1 a 6 meses, el fantásmico, que es el pensamiento en imágenes simples, de 6 a 12 meses. La mente representacional es un pensamiento mediante símbolos y conceptos a los 15 meses, de 15 a 2 años. La mente de reglas y roles, que es el pensamiento concreto, de 6 a 8 años. Todo esto ha sido estudiado por psicólogos como Jean Piaget, que fue uno de los clásicos en la definición de lo que estamos hablando. Ya reflexivo, el pensamiento abstracto de los 11 a los 15 años. La visión lógica o el pensamiento visionario comienza a los 21 años aproximadamente. Pero a los 28 años ya es la experiencia de los arquetipos, son experiencias más sutiles, es aproximadamente a los 28 años. Y a los 35 años ya empiezan a tener experiencias de la vacuidad. Eso de que a los 21 años, hay excepciones, por supuesto, a estas reglas. Si lo simplificamos, el famoso espectro de la conciencia lo podríamos representar con los 7 niveles, ¿sí? Es una forma de representarlo por 12, por 16, por 7, por 9 niveles. Aquí lo vamos a representar por 7 y vamos a hablar de un arcaico, de un nivel de conciencia arcaica, que es el cuerpo, la percepción sensorial, las emociones. El mágico, que son las imágenes, los símbolos, los primeros conceptos que se tienen. El mítico, que es el pensamiento operacional, concreto, el lenguaje. El racional, pensamiento operacional formal, la lógica. Pero ya los niveles como psíquicos son divisiones lógicas, porque ya más integradas, de integración y autonomía. Sutiles ya tienen que ver con arquetipos, ya es iluminación, ya es intuitiva, realmente intuitiva. Y la parte que llama causal ya es más vacuidad, es el famoso yo espiritual. Esta gráfica nos permite mirar cómo las principales líneas de desarrollo que tienen las famosas estructuras de la conciencia. Entonces voy a poner el zoom para que vayan mirando. Aquí está el color que va desde el infrarrojo, y aquí están las 12, que es otra forma de exponer las estructuras de conciencia. Recuerde, estamos hablando de crecimiento. Cuando se habla de crecimiento, hablamos del desarrollo de las estructuras de la conciencia, que es lo que estamos tocando. Lo visualiza uno por colores y está la definición de cada uno de acuerdo a la edad y cómo la mente se va estructurando prácticamente. Fíjate que llega un momento en que cuando tocan la versión lógica, en esa parte de esmeralda y turquesa, que son más pluralistas, empieza a tener una mente global, más global. Sí, la parte psíquica, mente intuitiva, también le llamaban antes, la paramente le llamaba a Aurobindo Ghosh la famosa mente iluminada. Después hablaba de la mente intuitiva, que es la puramente. Pero ya sobremente y supermente son términos acuñados por él, por Aurobindo Ghosh, en un libro que se llama La vida divina, que se dedicó a escribir cuando él tuvo la iluminación. En todo el resto de la vida se dedicó a escribir y hizo una síntesis del yoga extraordinaria.
se llama así, síntesis del yoga. Y dejó la vida divina, describió todo el proceso de lo que es la mente iluminada, la mente intuitiva, la sobremente y la supermente. ¿Cómo es ese estado? Cartografió todo y explica cómo es eso. Son mentes muy evolucionadas. Los poderes extraordinarios. Ya no manejan un lenguaje de símbolos intuitivos, de percepciones y facultades paranormales. ¿Sí? Son muy holísticas, son muy trascendentes, cobijan todo. Bueno, los determinados autores, hay una serie de autores que han venido trabajando. Jean Piaget, Aurobindo Ghosh, Commons, Richards, son psicólogos, trabajaron en ese lado, definieron estas estructuras así. Y hay otros que la han definido como Graves, la dinámica espiral, que la han definido en esa forma. Y la han reducido a 7, a 9. Hay otros como Robert Keegan que lo definen con orden, 0, primer orden, segundo orden, tercer orden, pero todo tiene que ver con cada estado y con cada estructura en su dinámica misma. Define 5 órdenes. En cambio, la línea de identidad del yo de Greuter y Joel Lominger, ellos los definieron con términos de esta naturaleza, que indica lo mismo, ¿sí? Desde la parte simbiótica, impulsivo, autoprotectores, el conformista, el consciente, el individualista, el autónomo, los constructos integrados, la conciencia de los constructos, la conciencia del ego y la parte transpersonal. Y hay cantidad de autores, como vamos a ver, que definen las líneas de desarrollo de la conciencia. Aquí podemos ver nuevamente con más detalle otros autores como Maslow, Abraham Maslow, su famoso pirámide de necesidades que van desde las necesidades fisiológicas, de seguridad, cada una que tiene que ver con una estructura de la conciencia, del desarrollo de la conciencia. Seguridad, pertenencia, autoestima, y él definió unas ya más integrales como autorrealización y autotrascendencia. Abraham Maslow. Jim Jeffrey, muy famoso, el libro de Futuro Presente, definió este tipo de estructura y fue uno de los pocos autores que fueron esclareciendo de que la conciencia que estaba evolucionando, y definió en su libro muy extenso un alemán que no han dado, todavía no ha tenido los méritos de reconocerlo como uno de los más grandes desarrolladores de la conciencia evolutiva de la humanidad, conciencia evolutiva. Y él explica muy bien a través de la historia cómo se fueron desarrollando estos niveles de conciencia. Piaget y Aurobindo, como ya lo vimos, está la parte de la dinámica espiral de Graves, la de Robert Keegan, sus orden de conciencia. Es otra forma de verlo. Esos cuadritos son muy importantes tenerlo. Bueno, aquí podemos hablar de 3 estadios determinantes de desarrollo del individuo. Recuerden que el individuo trabaja en una parte muy prepersonal, que son los 3 primeros que podemos ver ahí: el sensorio, el fantásmico, emocional y la mente representacional. Pero ya la parte personal es cuando la mente regla roles, la parte reflexiva, la parte formal, y ya empieza a tener una visión lógica que se le llamó en la época, le llamaba Centauro, la visión Centauro de Kepler. Y vienen las partes transpersonales que son más psíquicos, sutiles y causales. Aquí nos define los mismos 3 perfiles que son prepersonal, personal y transpersonal. Aquí vemos cómo se le definió en este árbol de ascendente fulcro, va del 1 al 9, que ya están casuales. Se encontró que los fulcros, cada fulcro de desarrollo,
era una estructura básica de la conciencia, pero también generaba patologías en el desorden de no trabajarlos, de no incluirlos, de no trascenderlos, de incluirlos, iban generando una serie de patologías. Entonces empezaban las patologías en un libro de que lo define, se llama Psicología, define este cuadro con las patologías. Existen patologías para cada nivel. El psicosis es la parte sensorio y motor y tiene su terapia o modalidades de tratamiento. Aquí nos dice que, por ejemplo, para la parte psicosis hay psicofisiológica, pacificación, hay drogas, hay química. Para la parte narcisista, que es el segundo fulcro, es técnicas de construcción de estructura. Pero la psiconeurosis que se produce prácticamente en el tercero, que es en la mente representacional, que son las técnicas son de descubrimiento. Pero ya patología, por ejemplo, en las reglas y la mente y regla rol y toda esa parte, las patologías llaman patología de guiones y se trabaja con análisis de guiones. Ya las terapias, ya un sexto, ya es más de reflexión, formales, se manejan terapias muy existenciales en las patologías que van generando. Pero ya más arriba, en los niveles más psíquicos, también se producen patologías. Y vemos cómo la historia de los santos, salud, en la humanidad también ha tenido su lado patológico, ¿sí? Maestros que se han desbordado por el lado sexual, la intimidación, el abuso, la violación. Ellos tienen, por ejemplo, las patologías psíquicas, que es el famoso camino del yogi, las patologías, psicología sutil, que es el camino del santo, y el camino del sabio, que son definiciones para explicar que son terapias más avanzadas que conducen verdaderamente a establecer esos estados y su trascendencia, su curación. Bueno, aquí nuevamente definimos las modalidades de tratamiento para cada patología, del cero, desde patologías perinatales, la psicosis, hasta las patologías causales con Mestis. Entonces aquí se manejan lo siguiente: las perinatales, terapias de regresiones regresivas internas, muy propio de la psicología de Stanislas Grof. La psicosis, que son las clasificaciones psicológicas, muy propia de la psicología profunda. Narcisista o fronteriza, que son técnicas de control, de estructura, muy propia de la psicología oficial. Lo mismo que el análisis de guiones, patología de guiones. La neurosis de identidad, de introspección, muy propias de la meditación. Las terapias de psicología existencial son terapias existenciales. Para la parte psíquica, sutil y causal, hay un misticismo propio de cada uno de ellos. Estas son las famosas, definir las 7 estructuras, pasarla de 9 a 7 y colocarlas en una estructura por edades, ¿sí? Entonces vemos que la parte física está en los primeros del 1 a 7 años de edad. La parte emocional sexual va de 7 a los 14 años. La mente lógica, o sea, una mente inferior, va de los 14 a los 21. Y una visión lógica o mente media va de los 21 a los 28. Pero ya los fenómenos como la mente superior, como mente psíquica, va de los 28 a los 35. Las sutiles, o sea, esas dedicadas al alma, van de 35 y 42. Y las causales van de 42 a 49 y 7, con las excepciones, por supuesto. Cuadro que ya hemos visto, también ya lo hemos visto. Bueno, esto indica que los estados, recuerden que nuestro sistema solar fue creado hace
5.000 millones de años atrás. Perdón, 4.500 millones de años. Y en eso se creó la materia, se crearon las células, los animales. Hace 5 millones. Hace 5.000 años dice que nació el hombre mágico. O sea, la mente mágica empezó hace 5.000 años. Y de ahí para acá, la mente racional, recuerda que la mente racional prácticamente se definió por la enciclopedia y la edad moderna, no la edad media, edad moderna. Y la parte espiritual que todavía falta por desarrollar, por supuesto. La espiral dinámica de Graves definían, y Donald, no recuerdo los Beck o Bach, definieron con colores, pusieron sus colores respectivos para definir en una escala de 1 a 8 toda la humanidad. Es decir, lo definieron también por porcentaje, y cada uno tiene que ver con algo. Por ejemplo, la mente roja es muy mágica, la mente azul es muy mítica, y ahí se concentra el 55% de la humanidad. La mente racional es muy lógica, y ahí se concentra el 25% de la humanidad. El resto no llega al 1%, la parte animal, de animales. Hay un 10% muy arcaica, hay un 1% muy amarilla, o sea, muy integrales, y turquesa no llega ni al 0.1%. Que dice que cuando alcanza el 15% o creo que es el 20%, se vuelve masa crítica y ya se consolida una... Pero esa medición es de algunos años atrás, ¿cierto? Como Sí, una década. Sí, Creo que las cosas han cambiado un poquito después de la... Yo le digo que esta gráfica viene del 2017, Sí, no le hemos hecho cambios, ¿sí? Le advertí al principio de la charla que estas son gráficas que hemos tenido y no la hemos cambiado. Tenemos que hacer uno actualizado, ¿sí? Pero nos sirve para referenciar un poquito de historia. Viene lo que se conoce, el segundo camino se llama el camino del despertar. Ya vimos crecimiento, que es con las estructuras de desarrollo de la conciencia. Ahora vamos a mirar unos ejemplos. y con la mente, para hacer la mente más... Recuerde que habíamos dicho que prácticamente todo es mente. Sí, Incluso hay una de los axiomas de cabalísticos de Hermes, el Kybalión, que habla de que todo es mental, todo el universo es mental. Todo. Por todo hay mente. Diríamos, lo vamos a traducir, que todo es conciencia. Dirían las escuelas Advaita. Todo es conciencia. Viene el famoso despertar, los pasos que conducen a la iluminación. Esto los orientales nos llevan millones de años, miles de años. ¿Sí? Estamos retrasados más de 2000 años en esto, lo que vamos a hablar. Retrasados completamente. Es un analfabetismo lo que tenemos en torno a lo que son el despertar. ¿En qué consiste? Es en los famosos estados naturales de conciencia. Hay estos estados, algunos ya son muy permanentes, como vigilia, sueño y sueño sin sueño. Todos los tenemos. Incluso los animales sueñan, tienen su vigilia, pues, bueno, el diario, pero tienen sueños también. Todos tenemos eso. Pero el 4 y el 5 estado, que se llama testigo puro o turilla, y el 5, que es la conciencia de unidad pura o no dual o turillatita, ese no lo tenemos en Occidente, y los orientales, la mayoría, muchos, no es que sean muchos, pero ellos los han desarrollado más que nosotros. El misticismo de nosotros es contado con los dedos, completamente, que descansamos de estado. Llámese un Swedenborg, un Eckhart, un Santa Teresa, o el otro, Juan de la Cruz. Juan de la Cruz es
San Juan. San Juan de la Cruz. Para de contar. En Occidente casi otros no alcanzaron esos estados, ¿sí? Pero los orientales nos llevan bastante ventaja en eso. Pero ellos han cartografiado mucho esos estados, ¿sí? ¿Cómo se logra esos estados? Bueno, el cuarto y el quinto a veces se logra con las experiencias mesetas, famosas experiencias, que son de umbrales o mesetas, o sea, son experiencias temporales, que duran mucho, son producidas por accidentes, por traumas, por ingestión de enteógenos, o sea, sustancias que producen esas expansiones de conciencia, llámese ácido, ¿cómo se llamaba? El ácido lisérgico, LSD, llámese hongos o muscaritas, llámese peyot o mescalina, psilocibina, mescalina, o llámese yagé o tritil, yo no sé qué, es el término que tiene el yagé o tiene otro nombre. Bueno, estos producen estos estados de testigo y conciencia, pero muy temporal, se alcanzan estos estados y muy temporal y son verdaderos despertares, ¿sí? Producen transformación. O experiencias también, experiencias cercanas a la muerte, también pueden desarrollar estos estados, ¿sí? Que por experiencia, por accidentes o ingestión incluso de morfina o un anestésico pueden producir esos estados. O bien cuando uno está enamorado, ¿sí? Ve a su enamorado y se le desarrolla esos estados de experiencias cumbre. O bien cuando contempla un cuadro o escucha música, algo cultural que lo saca del contexto, lo saca de la zona de confort y lo lleva a una zona contemplativa y meditativa. Entonces tienen experiencias que tienen que ver de testificar algo, una experiencia trascendental, transpersonal. O bien se convierten uno con el objeto, que son las experiencias de unidad. Bueno, un estado es básicamente un nivel obtenido solo temporalmente. Una vez tiene acceso ilimitado a un estado de conciencia, entonces es una estructura permanente o nivel de desarrollo, así se le llama. Cuando ya se vuelve un sentido más. Los estados de conciencia incluyen el despierto, tenemos un cuerpo físico, el burdo. Cuando estamos dormidos entra un cuerpo sutil, famoso astral, que se conoce. Cuando estamos dormidos sin sueño entra un cuerpo llamado causal, y en el no dual hay un cuerpo llamado no dual. Esta es la experiencia del ordinario, sutil, causal, turilla, turillatita. Estos círculos van indicando que el ordinario, hay noches oscuras donde empieza el proceso de iluminación y percepción. Noches oscuras de los sentidos, donde se va desconectando la persona, noches oscuras del alma, noches oscuras del yo, donde se desaparece el yo, y entra a estados casuales donde se percibe el turilla y el turillatita, que son estados de iluminación. Son los caminos de purificación del misticismo. Vamos a hablar de algo muy importante, de cómo se le llama al estado causal y no dual, a ese cuarto y quinto estado. Perdón. Pregunta, ¿sí han entendido lo que estoy explicando? Sí. Lindo. Pregunta. Bueno, Lucero Borrás, a propósito de ello, ha creado un grupo que se llama Cosmos,
también dedicado a estos estudios de estas estructuras. Sobre todo van a dedicarse a estudiar muy bien el pensamiento de Ken Wilber. Les recomiendo que asistan. Ella lo va a divulgar a través de nuestro grupo. No sé cuándo son los jueves, creo que son los jueves, me parece, Lucero, o miércoles. Sí, habíamos pensado en los viernes, pero no sé, ahora Viernes. como tú vas a estar en la entrada de la cirugía, ¿Entonces qué? Perdón, ¿no? no lo escuché. Como tú vas a entrar a la cirugía pronto, el próximo jueves ya no estás acá. Ya, yo entro a cirugía el 5 y demoro 15 días, no, todo inactivo, ¿sí? Entonces, si quieren, después de ello, pues pero puede empezar el grupo, ¿sí? Sí. Se hace la invitación a todos ustedes, muy bueno, y quiero Sí. que asistan porque van a hablar de lo que van a profundizar más. Va a ser pequeñas lecturas. Gracias. Pequeñas lecturas, sí, y por capítulos, le pueden leer y comentar solamente en una hora. Lo que se comenta en una hora y se vuelve a la otra semana y así hasta que empezamos a empezar con el libro Breve Historia de Todas las Cosas, que es el libro que Wilber hizo como en forma muy en preguntas y respuestas, que todo esto está incluido pero muy sencillo para entender. Entonces necesitan mucha abstracción, sino que es muy sencillo. Ya con David, que estuvo aquí presente, lo estuvimos explorando en una oportunidad, pero ahora me pareció que era interesante esto, bajarlo más, volverlo más, que lo pueda uno ya como hasta divulgar, hasta primero vivir y conocer y después poder también expandir este mensaje, este desarrollo de la conciencia tan importante en este momento y en esta situación mundial en que estamos y vamos a estar. Perfecto. Recuerde que Plutón en Acuario va a haber unos cambios estructurales de fondo, pero violentos. Plutón tiene que ver con ese planeta por antonomasia. Es el planeta de la apología, es el planeta de la tradición, de la yoga, o sea, de todo lo que estamos hablando, de la liberación, de la evolución a través del crecimiento y el desarrollo o el despertar de la conciencia. El símbolo es Plutón. Luego el ambiente cósmico va a estar muy propenso y va a haber mucha sensibilidad y acogida a estos temas. Vamos a hablar de estos temas porque estos son los temas que más van a interesar a la humanidad y estarán muy pendientes. Fernando, una pregunta, o sea que Plutón sale de Capricornio. Sí, sale de Capricornio a partir del 20. Por fin, del 20. Después de 20 años. Espera un momentito porque hace una incursión el 1 de septiembre, creo que el 1 de septiembre se queda hasta el 19 de noviembre, vuelve nuevamente a Capricornio y después sí, del 19 creo que se queda definitivamente en Acuario, ¿sí? Hace 2 meses que vuelve nuevamente a Capricornio como para despedirse, ¿sí? Como para darle la última tocada. Pues Capricornio fue vamos a hablar sobre eso bastante. ¿Qué era Capricornio? Pero Capricornio representa el statu quo, el poder, es los bancos, el sistema financiero, las leyes, estructuras que limitan, tienen mucho poder pero limitan mucho la libertad. Y vimos cómo del 2008 para acá se vino, que fue la inclusión de Plutón en Capricornio, que vino todo un dominio de masas a un poder, de cambios, pero a un poder se consolidaron los poderes y el orden, la justicia y bueno, todo ese mundo que conocemos limitó muchas libertades y no hubo muchos desarrollos. Fue prácticamente una élite la que se enriqueció, en otras palabras. En Acuario es la humanidad completa, toda sin excepción, ¿sí? Bueno, vamos a hablar del cuarto y quinto estado. Esto lo van a encontrar en toda la literatura de misticismo, esotérica, en todo lo que tiene que ver con esos estados, ¿sí?
Lo hemos unificado porque, digamos, los escritores espirituales utilizan la unión o lo mismo maestro, casi no se detienen a hablar del uno o del otro, sino que los integran en una sola unidad. Entonces, según eso, era muy difícil decir cuál es el causal y cuál es el no dual, porque a veces operan en ambos, digamos, en ambos estados para la identidad de alguno de ellos, ¿sí? Entonces, a los estados 4 y 5, recuerde que son el testigo puro o turilla y el turillatita. Entonces le llaman el yo superior, el yo puro, el ser último, el yo verdadero, el sujeto verdadero, el testigo consciente puro, el yo real, la fuente, el fundamento del ser, la conciencia testigo, el vidente puro. Miren todas las definiciones que tiene. La entidad, el despertar puro, la entidad suprema, dicen los sufíes para hablar de ese último estado. Son estados no duales, o duales y no duales. El reflejo puro, el vidente real, el testigo, la verdadera condición, la subjetividad absoluta, dicen los filósofos maestros Zen. El rostro original, dice también los Zen. La verdad siempre ya. La abertura y vacuidad radical. El puro infinito, el yo infinito. Yo-yo, decía Ramana Maharshi para hablar de esos estados. El yo-yo. El yo observador o puro. Toca que cierren por allá un micrófono que suena interrumpo. El espíritu genuino, el yo soy auténtico, la famosa esidad, eso, la talidad no dual, un solo sabor, también dicen los maestros Zen para indicar ese estado. La plenitud infinita, la verdadera naturaleza, el ser iluminado y despierto último, el yo puro en su rostro original, la libertad pura, el espacio, la verdadera condición, los Vedanta, Brahman, para Brahma, alma grande, el absoluto, la realidad final, la última realidad, la identidad no identificada, el oyente anónimo, la gran mente. Ahora que habla de identidad no identificada, Ramakan fue el que les extraje esto que están viendo para indicar esos estados no duales. Pero también decía, el oyente anónimo, es bonito decir, ¿no? Sí, el oyente anónimo. Sí, pero Ramakan decía de la entidad no identificada, decía el ser sin ser, ser con mayúscula y el ser con minúscula, para decir el ser espíritu sin ser, o sea, sin el cuerpo, en el lado físico, sino el verdadero ser. El oyente anónimo, otras expresiones para indicar esos estados no duales, duales y no duales. La gran mente, la conciencia libre, la apertura eterna, el ser no nacido e inmortal. Bueno, todo esto que vimos, el 4 y 5 estado no duales y no duales, los nombres que tienen, ¿sí? Que en las cuales se han identificado, eso lo hacen a través de una experiencia. Estas son las experiencias que tiene el ser humano, experiencias trascendentales. Se le llama Samadhi, el término más común. Samadhi es un término para indicar una experiencia que vive la persona de percibir estos estados, ¿sí? Esos estados que hemos llamado, que tienen sus nombres, ¿sí? Se percibe a través del Samadhi. El Samadhi
tiene, puede ser un samadhi nirguna. Nirguna es para decir con atributos, o sea, atributos del ser, o nirguna sin atributos, o sea, un ser absoluto, esa experiencia. Otros le llaman el sunyata, que es el vacío, la experiencia del vacío, o sahaja, que es otro término para indicar experiencias de esta naturaleza, que son lo que se llama turilla o turiyatita. Otros le perciben, en Occidente lo perciben como ya el desarrollo del ojo del espíritu. A través de ese ojo ve todo, el ojo que todo lo ve, ¿sí? Entonces estas son las expresiones, digamos, estas son las experiencias que se viven con estos términos: el samadhi, samadhi nirguna, samadhi sarguna, el sunyata, el sahaja, el turiya y turiyatita. Para este cuadro nos permite seguir lo siguiente. Resulta que cada estado de conciencia, en la parte de arriba pueden mirar, cada estado de conciencia tiene un cuerpo y tiene el ordinario, el físico, el sutil, es teísta, es el astral, el famoso astral, el causal testigo no tiene forma y el no dual sí que menos, ¿sí? Pero fíjate una cosa que hay que tener en cuenta: uno tiene que cruzar uno con lo otro. Un tico que le me trabajó. Ahora sí. Cada estado de conciencia tiene los 7, 8, 9, 12 estadios o estructuras de conciencia. Cada uno tiene está conectado, hay una conexión. Esta rejilla, llamada rejilla de Wilber-Combs, permitió descifrar las visiones que tiene la gente. Depende de la experiencia que están viviendo las personas, tienen una visión e interpretan la realidad de acuerdo a su estructura de conciencia. No es lo mismo una experiencia de un tipo que tenga que es de un nivel más bajo, un nivel por ejemplo, que tenga una experiencia de esta naturaleza. Una persona de un nivel mágico que tenga una experiencia de estas sin formas, interpretará que es un enviado de una fuerza natural, es un enviado de no sé qué. Otro que pueda tener una experiencia de esta naturaleza en este estado de conciencia, interpretará de una forma mítica y dirá que es el enviado de Dios, es el apóstol, el seguidor de las enseñanzas de Cristo. Que le apareció la Virgen. Que le apareció la Virgen y para aquí para allá y le digo esto. Entonces interpretan esto de acuerdo al estado, a la estructura. Pero una persona ya racional, que tenga una experiencia de esta clase, una persona que tenga una experiencia no sin causales o no duales, ¿sí? La va a interpretar distinto, en su estructura va a ver que es una experiencia supranormal, es una experiencia placentera, que le dio paz, etcétera, etcétera, y va a interpretar de acuerdo a ese enriquecimiento pleno que le va dando ese estado. A medida que van avanzando, uno va mirando y va interpretando la realidad, ¿sí? Pero los niveles bajos interpretan estos estados muy mal. De ahí tanto fanatismo y las escuelas o religiosas, de propaganda religiosa, de estos que se llaman enviados, que no tienen nada de enviados, sino un comercio religioso.
Es un comercio. Entonces, depende de la interpretación que uno tenga, pues la experiencia le permite interpretar la realidad. Bueno, hablemos de las inteligencias porque resulta que el ser humano, Howard Gardner, un psicólogo, encontró algo muy interesante, ¿sí?, dentro del estudio, a raíz de que, mirando el coeficiente intelectual, ese examen que le hacen para medir si la persona es inteligente, y resulta que entre mayor coeficiente intelectual era súper inteligente, pero él encontró que eso estaba mal evaluado, ¿sí?, porque es que él no medía una parte cognitiva, pero es que había mucha gente con otros tipos, empezó a diferenciar que había más inteligencia. Llegó a prácticamente a 2, 4, 6, 7, 8, creo que 8 inteligencias. Actualmente hay como 10 ya. Entonces le llamó inteligencias interpersonales, intrapersonal, interpersonal, la sinestésica, la musical, la espacial, la naturales, la lógico-matemático y la lingüística verbal. Ya muchos desarrollos indican que estas inteligencias se pueden evaluar, se pueden medir, se pueden desarrollar. La línea cognitiva, que es la conciencia de lo que es la más desarrollada, ¿sí? Prácticamente los test, como el test que medía el coeficiente intelectual, está basado en una línea, la línea cognitiva. Pero la línea moral, que es la conciencia de lo que debía ser, es una línea que tiene su propio desarrollo. La línea emocional o afectiva, que es una famosa inteligencia emocional muy desarrollada por Daniel Goleman. La línea interpersonal, que es el modo en que nos relacionamos socialmente con los demás. Otras líneas que existen: la línea de las necesidades, ilustradas por Maslow; la identidad del yo, que es quién soy yo, vivenciadas por el desarrollo del yo, de los Bigger; la línea la estética o línea de la expresión de uno mismo, de la belleza, el arte, el significado y sentido. La línea psicosexual, que es en su sentido más amplio, abarca el espectro completo del eros. La línea espiritual, donde el espíritu no solo es considerado como fundamento y estadio más elevado, sino como una línea individual de desarrollo. La línea de los valores, o de lo que la persona considera más importante, una línea estudiada por Clare Graves y popularizada por la famosa dinámica espiral. Resumiendo, las líneas o inteligencia, otras líneas de inteligencia que hay que tener en cuenta son las siguientes: la espacial, la matemática lógica, la corporal o kinestésica, la voluntad, la de defensa, la de perspectiva, la lingüística, la relacional, la musical. Y vienen más porque estas son las más sometidas a pruebas y errores, y ya hay test y todo eso para evaluar. Pero Howard Gardner creo que hablaba de 18. Y Gurdjieff, los que han leído el famoso George Gurdjieff, él hacía la representación de 28 inteligencias que tenía el ser humano, como decir los 28 fases lunares, ¿sí? Nuevamente aquí están las líneas de desarrollo. Líneas de desarrollo o de inteligencias, que son las cognitivas, la ética, la estética, la espiritual, la kinestésica, la afectiva, la musical, la espacial, la lógico-matemática, la kármica, que es la espiritual. Voy a pasarle. Bueno, surgió este aparatico que le llamó el psicógrafo, pero evalúe con el psicógrafo, se vuelve uno loco, porque entonces cuerpo, como uno tiene un cuerpo, una mente, un alma y un espíritu, uno lo puede, el psicógrafo lo que permite medir en qué línea está, cómo está de las 9 líneas de las inteligencias,
En la múltiple inteligencia, cómo está uno, en la parte moral, en la parte afectiva, en la parte espiritual, y evalúa en la parte sexual, pero evalúa para el cuerpo, la mente, el alma y el espíritu. Se supone que entre más alto, mucho mejor, ¿sí? Que toque en el espíritu. Cuando el desarrollo de la moral toca el espíritu, es un cuento distinto. Lo mismo la parte afectiva como la parte espiritual. Y las demás líneas, por supuesto. Estas líneas están muy dadas, ya empezamos aquí a hablar de cuadrantes. Están muy dadas en el cuadrante del yo, que es la parte, digamos, intencional. Porque el ello es más conductual. Bueno, entramos a lo que se llama, ya vimos los crecimientos, que son las líneas de desarrollo espiritual, el despertar, que son los estados de conciencia, ya lo vimos. Ahora vamos a hablar de la expresión. ¿La expresión a qué se refiere? Es la imagen de todo lo que es, sí, pero ¿cómo percibimos el mundo? Son las diferentes perspectivas. ¿Cómo se mueve el mundo? Entonces, es una forma de verlos a través de cuadrantes. Esa es una forma muy lógica, muy comprensiva, muy integradora, que se integra y permite comprender mejor la realidad. ¿Cómo llegaron a ello? Entonces vamos a hacer un pequeño resumen de todo eso, hablando de lo siguiente. Hay sabiduría popular, o sea, el común. Siempre hubo una división de colectivo y lo individual, ¿sí? O interior-exterior, o subjetivo-objetivo, o cualitativo-cuantitativo, o singular y plural. Y entonces, del duodenario pasamos a un ternario. El ternario era como la antigua Grecia, dividieron todo en que todo era belleza, bondad y verdad. Era arte, en el mundo moderno todo es arte, ciencia y ética. Y eso se tradujo en que era naturaleza, conciencia y amor. De eso se pasó a un cuaternario. Entonces una forma de expresarlo puede ser a través del 3, del 2 o bien a través del 4. Cuando hablamos del cuaternario hablamos de 4 aspectos que hay que tener en cuenta, que son la expresión de la conciencia, que es una parte conductual, que es una parte intencional, una parte cultural y una parte institucional. O sea, si usamos los pronombres, diríamos yo para la parte intencional, ello para la parte conductual, nosotros para la parte cultural y ellos para la parte institucional. O podemos usar el vosotros también, o tú, él, etc. Pasemos a la otra gráfica que explica mejor. Esta vuelve a explicar el duodenario: conciencia, forma, profundidad, superficie, y empieza el ternario. El ternario muchas veces se resume, el cuaternario lo resumen en 3. Los budistas hablaban de un ternario. Buda decía que todo estaba en un ternario, que toda la, digamos, la enseñanza, el Dharma, que era la verdad última, la enseñanza, que había una comunidad que era la comunidad práctica para la práctica, y había el Buda, que es el estado que todos debían alcanzar, el Bodhi, la iluminación. Entonces, Buda, Dharma y Sangha son la teología en el budismo. Unos autores como el chileno Claudio Naranjo hablaban de estructuras jerárquicas, democráticas, anárquicas. La filosofía griega hablaba del eros, el ágape, el filia, o la trilogía de hijo, padre y madre, o las trilogías de las grandes religiones, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Brahma, Vishnu, Shiva, el Isis, Osiris y Horus,
a los egipcios, etcétera, etcétera. Se resume en el yo, ellos y nosotros. O sea, el ellos se rompe ahí esa unidad y pasa a ser un plural. Es el Hijo, Padre, Espíritu Santo dentro de esa trilogía. Y en la parte de cuadrantes es la parte interior y exterior de las cosas, o colectivos. Entonces en la parte vemos veracidad, en la parte interior, la parte de ello verdad, la parte cultural es la parte de rectitud y la parte institucional son los ajustes. Kant, Immanuel Kant, cuando escribió una razón pura, una razón práctica y un juicio estético para tocar el tema de la triunidad. Bueno, una otra forma de expresarlos a través de la famosa verdad, belleza y bondad de los griegos. Entonces estamos hablando de yo, de esos o ellos, y de nosotros y esos o ellos. Los tres paisajes o escenarios mayores que puede tener el ser, la cultura del mundo, están dados en el gran tres, que es, recuerde que es la belleza, lo bueno, lo verdadero, el arte, la moral, la ciencia, el yo, nosotros o ellos. Forma de expresarlo. Aquí vemos en este cuadro integrando ya las inteligencias. Aquí ya integramos las líneas de desarrollo, los tipos, que es lo que vamos a hablar en las próximas clases. Una integración ya perdón. Que Wilber le llamará omnicuadrantes, omnilíneas, omnitipos, omniestados. Vemos acá en este cuadro de los cuadrantes expresa todo, ¿sí? Ustedes se ven mente, espíritu, mente y cuerpo en la parte del yo. Ahí está toda la teología establecida, ¿sí? En la parte de ello vemos las estructuras de los cuerpos causales, sutil y burdo, como digamos los más expresivos de cada uno, el cuerpo, la mente y el espíritu. Recuerden, el cuerpo físico, su correlato es el burdo. Para el cuerpo, para la mente, su correlato es un cuerpo sutil o astral. Pero para el espíritu tiene un correlato o espíritu o cuerpo causal. Vemos aquí, podemos meter en la parte del yo, el yo, nosotros y todos nosotros. En cuanto a institución cultural, vemos que en ese cuadrante, es el cuadrante inferior derecho, ahí está grupo, nación y la parte global. Es decir, los cuadrantes dan una visión de todo y se puede integrar ahí muchas cosas. Esta es una expresión para decir la perspectiva interna, la externa, la parte individual o colectiva como tal, y en las estructuras de conductual, intencional, cultural y social. Social como espacios del mundo, cultural como espacios del mundo, o sea la cultura, y social que son los sistemas y tecnologías. Así que nosotros evolucionamos en una forma tetra, o sea, de 4 en 4. Esta gráfica es muy bonita, a mí me ha gustado mucho porque es un mapa de la política del futuro. Entonces, como en este cuadrante pueden ver cómo va evolucionando a medida que va saliendo, va para afuera. Va de adentro, que es lo más primitivo, y afuera lo más desarrollado. Vemos como de familia, tribu, feudalismo,
estableció la monarquía, después hubo democracias capitalistas, pasamos a democracias sociales, democracias estratificadas, muy pocos que son las futuras, y después vamos a las nuevas formas de gobierno, que son gobiernos planetarios, que no son gobiernos de tiranía, como quieren expresar algunos. No, son gobiernos muy de mente muy pluralista, muy holista, son distintos, son gobiernos muy desarrollados. Pero no hemos pasado todavía por democracia estratificada. No, apenas los gobiernos. Apenas vamos a la democracia social, y el señor Milei ayer de Argentina quería devolverse a la democracia capitalista. Sí, todavía estamos en este estado, lo que no estamos en sí, estos dos, entre esos, anaranjado y verde. Apenas trabaja, algunos políticos se llaman democracias sociales, pero no tienen nada de social. A excepción de los países arriba del norte, de Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca, sí tienen, digamos, allá hay verdaderas democracias sociales. Sí, ellos, por ejemplo, la democracia social es que todo es de la gente, ¿sí? Vemos como, pues, en Noruega, donde la extracción de petróleo, las ganancias que produce la venta de petróleo, al final del año le llega un cheque a cada persona de la ganancia que le ocasionó la venta de eso, o sea, la utilidad. La comparten con el pueblo. Entonces le llega su chequecito a la casa, ¿sí? Y ellos llegan a establecer la famosa renta integral. Nadie es pobre, todos son ricos, ¿sí? No tenemos nada y lo tenemos todo, sí, es cierto, porque todo es del Estado, todo es para el Estado, todo vive en función del Estado. Digamos, ese socialismo, o como quiera llamarle, o comunismo muy avanzado, no es el actual comunismo, socialismo, que son muy voraces, egocéntricos y terriblemente asesinos, ¿sí? Cuando no autócratas y degeneran en verdaderas monarquías y bueno, todo ese mundo de maldad que tiene. No, esto va evolucionando, recuerde que porque la conciencia va evolucionando y va creando las instituciones. El lado que ven usted inferior derecho es la creación de instituciones, que la conciencia va, a medida que va desarrollando, se va integrando y va formando una masa crítica y va creando las formas de gobierno, las formas de gobernar, las formas de pensar. Los líderes que sean capaces de hacer esa nueva democracia, por ejemplo, la estratificada. Sí, por supuesto. ¿Nos podrías explicar un poquito más de la estratificada? Sí, vendrán, lo haré en las próximas clases dedicadas a las eras plutoneras, o era de Acuario, podemos llamarlo, ¿sí? Sí, ok. Ahí voy a tocar el tema un poquito ya en detalle de lo que es Plutón y las estructuras que se van generando, entre esas democracias estratificadas. Bueno, ¿qué más tenemos de acá? Bueno, en este cuadrante que lo explica en breve historia de todas las cosas, hay un desarrollo bastante sobre esto. Como todo tetraevoluciona, todo está conectado. ¿En qué forma? En que toda la estructura, por ejemplo, el número, sí, todo eso que el 1 está conectado con el 1, con el 1, con el 1 con átomos, con galaxias y con físico. Entonces, a medida que va evolucionando hacia afuera, entonces están conectados todos. Los 4 cuadrantes. Sí, exactamente, los 4 cuadrantes. Por eso tetraevoluciona, ¿sí? El 3, el 3, el 3. Y así se va evolucionando y van encontrando que a medida que el ser se va desarrollando, cómo fue desarrollando todas las estructuras físicas, desde las eucariotas, procariotas, o sea, esas células iniciales, desde átomos, moléculas, proteínas, hasta desarrollo del neocórtex o estructuras mucho más avanzadas que se espera que desarrollen el ser humano. Lo mismo esta parte de
que hemos visto desde el desarrollo que tiene la conciencia, de la sensación, de la percepción, de la emoción, de la conciencia, las reglas, del formalismo, el pluralismo y la visión lógica. Las estructuras que tienen de sociales, pero culturales, desde lo físico hasta lo centáurico, o bien las estructuras que tienen sociales, que son las estructuras desde galaxias, planetas, a sistemas mucho más avanzados como el de los ¿qué? El de la aldea tribal, la nación-estado, la parte planetaria y la parte global que vamos a hacer ya. Entonces esto muy breve, en Breve Historia de Todas las Cosas, lo explica muy bien, porque Breve Historia de Todas las Cosas fue la síntesis que sacó del famoso libro Sexo, Ecología y Espiritualidad, que era una trilogía, de las cuales pues ha sacado dos. Creo que está ese y Religión del Futuro, que es como el segundo libro. Falta un tercer libro dedicado a esa parte. Pero Breve Historia de Todas las Cosas es una síntesis de eso. Y está dedicada a este tipo de cuadrantes. Aquí podemos ver, también es una forma de verlos como de segundo grado, de primer grado, segundo grado, tercer grado. Visualiza uno todo el proceso evolutivo de todo. Estos cuadrantes permiten tener una visión integral de todo y comprende uno toda la realidad. Y entonces no sé, extraordinario, ¿cómo llegó allá? Era la pregunta, ¿cómo llegó Ke Wilber a establecer estos cuadrantes? Y pasó a la historia de esos cuadrantes, pues prácticamente la dio Buda con Buda, Changa y Bodhi, ¿sí? Que son con teología. Empezaron con teología, pero para hacerlo más material las cosas había que poner los 4 cuadrantes y no 3 como tal, ¿sí? Y hay un libro no recuerdo cómo se llama en este momento, se me olvida el autor, donde empezó a hablar de estos cuadrantes, y que Wilber dice que se inspiró en eso para, es que ese es el desarrollo de Ke Wilber, para crear estos cuadrantes. No recuerdo el autor en este momento. Es el libro, bueno, lo recordaré en su oportunidad. Y Ke Wilber creó eso, y eso fue la gran novedad de él, ¿sí? Se disparó porque pudo entender y reunir cantidad de, porque era un quebradero de cabeza, porque él no sabía cómo meter todo e integrarlo en este tipo de... Tantos mapas que había sobre diferentes cosas. Tenía más de 100 mapas dedicados a eso, y eso era muy difícil para él integrarlos, hasta que la teoría de los cuadrantes le dio toda la clave y el desarrollo del mismo, ¿sí? Bueno, recuerde que la mano derecha era la que más bueno, predominaba. Recuerde que aquí hablan de el yo, ellos, nosotros, que lo resumen en 3: espíritu, mente, cuerpo, lo causal, lo sutil, lo burdo, el grupo, nación, global, el yo, el nosotros y el todos nosotros. Bueno, aquí habla, pues se le habló de la mano izquierda y la mano derecha, como cita Lucero, para indicar que la mano derecha pues tiene que ver con la parte del ello, el exterior, la parte individual, el organismo, la parte conductual, la parte objetiva, las habilidades, las conductas, la ejecución de todo, ¿sí? El ello, y había un ello exterior colectivo, que son los sistemas, el social, el medioambiental, los sistemas económicos, la política y procesos, las tecnologías. Todo se clasifica en esa parte. Una forma de clasificarlo es esa, y uno va mirando en qué cuadrante está cada cosa. Cuando hablamos de la parte de la mano izquierda, pues hablamos de la parte del yo interior, que es individual, que es el ser, conciencia, la parte intencional, la parte subjetiva, la parte colectiva, emocional y espiritual. O bien hablamos de nosotros, que es el interior colectivo, y hablamos de visiones del mundo, la cultura y su sistema de valores, las historias, las metahistorias, los metarrelatos, la posmodernidad,
el mundo posmoderno, etcétera, etcétera. Entonces, resumiendo, los cuadrantes, son 4 cuadrantes, cada uno tiene un nombre, un título, y ahí cobija una serie de investigaciones, desarrollo, visiones, vivencias, experiencias. El primer cuadrante, que es el superior derecho, es el cuadrante de las conductas. Es un yo externo, un ello externo. El segundo, que ves, es intencional, es un yo interno. Esos dos yo, este yo interno, este conducta intencional, son individuales. Y hay unos que son colectivos, que es el que se refiere el exterior, que es el generador del sistema, y el interno, el inferior izquierdo, que es el de cultura. Tener en cuenta eso. Aquí empezamos ya a llenar los cuadrantes con una serie de conceptos y visiones, etc. El externo tiene que ver con funciones biológicas, conductas, anatomía, la fisiología cerebral, todas las formas, todo lo que es la ciencia, ahí la mete uno ahí, la ciencia oficial. En cambio, la parte psicológica, la parte filosófica, metafísica, la meten los valores internos, como son conocimientos, estados mentales, etcétera, etcétera. Todo lo que tenga que ver en la parte colectiva se divide en dos, en la cultura y en lo social. La cultura, que son las normas, las visiones del mundo, la identidad de grupo. Los sistemas y estructuras son sociales, económicas, políticas, tecnológicas en ese cuadrante. Las ubica ya. Seguimos para ir grabándonos que la parte conductual tiene que ver con la ciencia, que es el objetivo, que la parte individual tiene que ver con el yo, que la parte cultural es la iglesia, la filosofía, las visiones, la cultura, cualquiera que sea, país, raza, etc. Y la parte es la parte de nosotros, la parte de esos es la parte externa, que son los sistemas, el Estado, lo interobjetivo, es ya las estructuras formales. Bueno, aquí, ¿qué horas tenemos? A las 9:13, falta lo de la sombra. ¿Falta ¿Tienes qué? algo de la sombra? No, falta, es que nos falta todavía. Nos falta todavía de más detalle de lo que son los cuadrantes, ¿sí? Y la sombra. Bueno, entonces vamos a dejar por hoy y vamos a hacer una meditación. Una de las cosas más bellas para meditar es la meditación del testigo puro o conciencia pura que todo lo observa. Para ello, ustedes simplemente van a repetir como un mantra, van a repetir lo siguiente. Van a hablar de que yo tengo sensaciones, pero yo no soy esa sensación. 1. Yo tengo sentimientos, pero yo no soy ese sentimiento. Yo tengo pensamientos, pero no soy esos pensamientos. Yo no soy nada de eso. Yo soy el testigo puro, la conciencia pura que todo lo ve. Si quiere ir más allá, puede decir: yo soy el absoluto, yo soy Brahma, yo soy Parabrahma, yo soy la entidad suprema. Todos los nombres que vimos para los estados de Turiya y Turiyatita, o estados duales y no duales. Pueden usar todo ese tipo de expresiones. Cuando ya empiezan a tener dominio, uno se sienta en meditaciones y repite esto como un loro. Al principio, como un loro, repítalo: yo no soy esto, yo no tengo esto, yo no soy nada, no soy nadie, no soy nadie, no soy nada, pero soy todo, soy el testigo, soy la conciencia pura, soy la identidad, soy todo, soy el absoluto, soy la última realidad, soy la identidad pura. Es decir, ya uno entra a un estado supra, para indicar de que uno no es lo que siente, ni lo que piensa, ni lo que ve. Uno es más allá de eso. Uno testifica las cosas.
Al testificar uno no se convierte en eso, no, las ve fluir, Y se involucra. y se involucra, sí. Entonces, por favor, cierren los ojos, Repetimos varias veces. le voy a repetir y con eso terminamos por el día de hoy. Cierran los ojos, toman una postura en calma o con calma, serena, libre, liberen tensiones, estiren los pies o recojan los pies, los brazos, estén en una posición cómoda, confortable, sin molestias, no se vayan a rascar, no se vayan a mover, simplemente digan lo que les voy a transcribir. Repitan, por favor. Yo tengo sensaciones, pero no soy esas sensaciones. Yo tengo sensaciones. No, repítalo pero no soy mentalmente, por favor, mentalmente. Mentalmente. Yo lo repito físicamente y ustedes lo repiten mentalmente. Yo tengo sensaciones, pero no soy esas sensaciones. Uno lo repite varias veces. ¿Sí? Algunos comienzan con 3, 4, 7 veces y pasan al siguiente. Siguiente. Yo tengo sentimientos, pero no soy esos sentimientos. Repítalo 2 veces mentalmente. Siguiente. Yo tengo pensamientos, pero no soy esos pensamientos. Finalmente, yo no soy nada de eso. Yo soy el testigo puro, la conciencia pura que todo lo observa. Podemos hablar de que yo soy la entidad pura, yo soy el absoluto, yo soy el todo, la entidad no identificada, yo soy el yo-yo. Todas las expresiones para indicar el estado de Turiya o Turiyatita. Bueno, despertamos, abrimos los ojos, volvemos a la realidad, a la vigilia y nos vemos la próxima clase, dentro de 15 días y se le confirmará. Buenas noches y me place verlos nuevamente. Hasta la próxima.